Siempre se ha señalado que uno de los países, incluso el país más pobre de toda América, es Haití, la isla de Haití. Y esto desde hace muchísimo tiempo, una colonia francesa que deriva en un país que es tomado posteriormente por distintos gobernantes, pasando por un dictador brutal como tanto el padre como el hijo, los Duvalier, y y tiene también toda esta, llamemos así, como misticismo en torno a el vudú y una serie de cosas que tienen que ver como práctica religiosa, y hace de eso un país extraordinariamente interesante para conocer, pero que es difícil de conocer, y sin embargo uno lo ve más bien como caricatura. Bueno, vamos a conversar con Raúl Sor justamente de Haití hoy y por qué está haciendo noticia Haití. Hola Fernando, sí, Haití, mañana, en un par de horas, se conmemora el asesinato del presidente Juvenal Moïse, que fue asesinado justamente hace 2 años, en julio. Y desde entonces, ya tenía muchos problemas Haití antes, pero desde entonces ha entrado en una espiral de violencia en la cual la situación está fuera de control, y a tal punto que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, viajó a Haití y desde allí planteó hace una semana la necesidad de crear una fuerza policial internacional que intervenga en Haití. En estos momentos, Port-au-Prince, o Puerto Príncipe, que es la capital, está controlada se dice el porcentaje, en un 60% por distintas bandas criminales y verdaderos sindicatos de agrupación de bandas menores, y que, hay quienes dicen que esto del 60% es optimista, que el porcentaje, casi prácticamente toda la ciudad está controlada por estas bandas armadas, que no hay una fuerza que las pueda enfrentar. El ejército fue disuelto hace ya tiempo, y cuando había ejército, el ejército era la banda más importante del país, y cada cierto tiempo daban golpes de Estado y controlaban una serie de negocios clandestinos. Entonces se llegó a la conclusión que quizás lo mejor era terminar con el ejército, y se hizo. La tarea de mantener el orden público ha quedado en manos de la policía, pero la policía está absolutamente mermada, y aunque ha recibido muchos recursos, yo recuerdo en una oportunidad que viajamos a Haití con el presidente Ricardo Lagos, y me tocó estar sentado, creo que esto ya lo conté alguna vez, al lado del jefe de la policía haitiana. Y, conversando, él me dice: mira, el problema es que nosotros no tenemos vehículos policiales, nos faltan, necesitamos muchos más. Yo había escuchado que Estados Unidos les había hecho una donación muy grande de vehículos policiales. Le pregunto: ¿y qué pasó con los vehículos que donaron los estadounidenses? Ah, no, esos se privatizaron. Es decir, los propios policías se habían quedado con esos vehículos, los habían pintado, repintado, y habría que partir de foja cero. Y sabemos por la experiencia de de carabineros, de las Fuerzas Armadas que estuvieron chilenas, que estuvieron en Haití, que es un poco un pantano, donde tú levantas un pie y te hundes con el otro, y así sucesivamente. Es decir, a lo largo de los años la situación no ha mejorado, y en algunos aspectos ha empeorado. Y cuando en realidad Haití no se pierde una desgracia, desde el terremoto que tuvieron, según algunas cifras, 300.000 personas murieron en el 2010, con días de diferencia con nuestro terremoto, y después tuvieron una tremenda epidemia de cólera, que todavía tienen situación muy complicada una situación muy complicada con el cólera, de manera que Haití sale de una crisis para entrar en otra, y en estos momentos hay quienes dicen que la mitad de la población padece de hambre. Oye, Raúl,
Haití comparte la isla con República Dominicana. Claro, española. Sí, bueno, la española ante la isla grande. La isla. Claro, la isla Claro. está, una mitad es de Haití, es Haití, y la otra mitad es República Dominicana. ¿Y no existen vasos comunicantes ahí? No, o sea, claro que existen vasos comunicantes y hay una población importante de haitianos en Santo Domingo, en la República Dominicana. Sin embargo, perdón, hay una situación complicada, histórica, muy complicada entre dominicanos y haitianos. Han habido periodos en que los regímenes dominicanos las dictaduras en República Dominicana han sido abiertamente racistas y han perseguido y han masacrado a importantes cantidades de haitianos. Hay otros periodos en que las relaciones han sido mejores, pero en estos momentos el gobierno dominicano acusa a la comunidad internacional de no interceder, de no brindar la ayuda y que ellos tienen que cargar con muchas de las dificultades que tiene Haití y están deportando grandes cantidades de ciudadanos de la República Dominicana. Por lo tanto, las relaciones son tensas y como básicamente para todos los efectos prácticos hoy día Haití no tiene Estado, y esto es un argumento interesante para quienes plantean que el ideal es no tener Estado y que lo mejor es estar organizado en comunidades. Cuando no hay Estado, los que gobiernan son pequeños grupos que se hacen del poder y tenemos esta situación de anarquía que no favorece absolutamente a nadie en Haití y los perjudica a todos. Y con todo, no solamente los problemas, digamos, de orden, sino que incluso cuando yo estuve allí en una segunda oportunidad, prácticamente el suministro eléctrico era tan errático, la mayoría de la gente tenía generadores y tenía que producir su propia electricidad si querían tener seguridad de un abastecimiento de 24 horas. De manera que, y esto se ha agravado en el último tiempo, y una de las bandas se tomó justamente un terminal petrolero, de manera que se ha agravado la falta de electricidad. El grueso de la electricidad en Haití se produce con petróleo, de manera que la situación es increíblemente precaria y difícil en estos momentos en Haití. Haití tendría, teóricamente, un porvenir enorme para el turismo. Es un país que tiene playas magníficas, tiene una costa muy hermosa y tiene un interés histórico indiscutible. Pero, claro, con esta situación de inseguridad, nadie quiere ir allá. Oye, aunque te advierto que yo me pasé por Puerto Príncipe, por todos los rincones, y nunca tuve el menor problema. Oye, Raúl, ¿y Francia sigue teniendo relación con Haití, aunque sea más distante? Ellos hablan el creol, que es un dialecto franco-haitiano, digamos, pero ¿mantienen relación con la antigua colonia, como pasa, por ejemplo, con algunas otros países en África, por ejemplo? No, tienen alguna relación, pero no es una relación muy feliz. Y bueno, en algún momento, hace algunos años, Francia decidió enfrentar su pasado en Haití, que es un pasado atroz. Lo peor del colonialismo, de eso vamos a hablar en la reseña del libro, pero el colonialismo francés fue realmente criminal. Al punto siguiente, que una vez que Haití se independizó, Francia obligó a indemnizar a los dueños de esclavos por los esclavos que habían perdido. Y Haití durante muchas décadas estuvo pagando una cantidad enorme de dinero a Francia, no al gobierno francés, sino que para, digamos, compensar a los dueños de plantaciones, a los dueños de esclavos. O sea, es una situación que no se dio en muchas colonias. Y finalmente el Estado francés recapacitó hace poco tiempo, relativamente hace algunas décadas,
comisionó a este famoso, muy famoso filósofo francés, Régis Debray, para que hiciera un estudio por cuenta del Estado francés que estableciera la verdad, una verdad histórica. Y Régis Debray, siendo un gran historiador y un hombre extraordinariamente inteligente, escribió un documento muy interesante donde analiza las barbaries del colonialismo francés, pero con un detalle. A la hora de las compensaciones dijo, no, eso ya caducó. De manera que no hubo ninguna compensación para Haití, más que la satisfacción histórica que reconocieran que la metrópoli francesa en aquel entonces había actuado en forma brutal.